Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy lunes, comenzando una nueva semana laboral, excusando la involuntaria inasistencia de nuestro colega Ramón Reyes, quien está en estos momentos pues teniendo ciertos problemas, sometiéndose a ciertos procedimientos de salud que esperamos pues que sean cubiertos de manera satisfactoria. La reflexión de este día dice así: la imaginación es más importante que el conocimiento. Este pensamiento corresponde a uno de los cerebros más luminosos que ha producido la humanidad, de Albert Einstein. En 1855, según nos recuerda la memoria histórica, en el Seibo fueron ejecutados el héroe nacional general Antonio Duvalier, su hijo Alcides Tomás de la Concha y otros varios trinitarios. En 1865, Abraham Lincoln pronunció el que sería su último discurso antes de ser asesinado por John Wilkes Booth 3 días más tarde. En 1894, el Congreso Nacional elevó a Sánchez y Mella a la categoría de padres de la patria, conjuntamente con Juan Pablo Duarte. Somos el único país del mundo con 3 padres de la patria. En 1919, la Sociedad de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, crearon la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y en 1951, el presidente estadounidense Harry Truman relevó del mando por insubordinación al general Douglas MacArthur cuando durante la guerra de Corea, este planteó atacar China con bombas atómicas para eliminar el comunismo en el país asiático. Vamos a hacer una pausa para cumplir compromisos comerciales y regresamos. La encuesta Greenberg, contratada por Diario Libre, establece que Danilo Medina amplía y consolida ventaja. Le otorga 59 puntos frente a 32 Abinader con 27 puntos de diferencia. Los demás candidatos prácticamente no cuentan. Los encuestados valoran la educación y la salud. También demuestra el acierto en la escogencia de Margarita Cedeño. En una hipotética segunda vuelta, acompañado de esta, el presidente obtendría 64 frente a 33 Abinader. Las protestas, como siempre, no se harán esperar. Y la Sociedad Interamericana de Prensa sirvió de escenario para que el presidente Danilo Medina demostrara sus habilidades taurinas. A preguntas de los periodistas sobre la acusación de Luis Abinader de que el gobierno había presionado a los canales 9 y 11 para que no pasaran un video donde se hacían imputaciones serias a su gobierno, respondió con un elegante paso de Verónica y envió la cornada del toro a don Pepín Corripio, quien estoque en mano lo hundió en la testa del candidato opositor al negar de manera rotunda que hubiese recibido ninguna presión del gobierno, reiterando que fue una recomendación de su departamento legal. Más aún dijo que pidió a Abinader que modificara el video e inclusive le ofreció espacio para que personalmente hiciera las imputaciones que aparecían en el video, a lo que éste se negó. Quienes conocen a Corripio saben que éste no coge corte de ningún gobierno y que por el contrario sus medios gozan fama de abrir espacio a todas las opiniones. Por otro lado, acaba de dar a la luz pública un comunicado explicando de manera sucinta pero precisa la intervención de Sedima en el proceso de Claudio Camaño, a donde fue llevado sin referimiento ni previo aviso, estando llena la emergencia y el intensivo y con personas en espera. Afirma el comunicado que se le dieron las atenciones requeridas y que Camaño se encontraba estable, y ante la imposibilidad de internarlo por falta de cama, la intensivista decidió no moverlo de la ambulancia por el posible riesgo, mientras gestionaban su ingreso en un centro con disponibilidad. Actuó correctamente la intensivista, siguió el procedimiento adecuado. Hay que suponer que sí, cuando posteriormente, al decidir la familia moverlo de la clínica Abreu a la UCE, les advirtieron que eso comportaba un riesgo
y tuvieron que firmar un documento exonerando de responsabilidad a dicha clínica. Lo que han quedado en evidencia son las fallas del sistema de salud y la carencia de camas en intensivo, sobre todo en los hospitales públicos. Por otro lado, Magali Carán, la directora de Profamilia, recuerda que mediante la encuesta Endesa se estableció que 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 19 años es madre. Somos así uno de los 5 países de la región con más alta tasa de embarazo en adolescentes. Pero un dato más estremecedor, la mortalidad infantil es de 106 por cada 1000 nacidos vivos. Por otro lado, apenas 3 meses de coerción le acaban de imponer a quien la Procuraduría General de la República acusa de ser jefe de una banda de sicarios a los que le atribuyen numerosos asesinatos. Estas son las contradicciones de la justicia. Mientras a un policía que lo acusan de dar muerte a un presunto delincuente, le cantan 1 año de prisión como coerción, a este señor le dan apenas 3 meses. Por cierto, él se había fugado, aparece prófugo inclusive en otro expediente, donde otras personas que supuestamente estaban bajo su mando fueron condenados por la comisión de distintos crímenes. Fue a dar a Colombia, allí lo localizaron, lo ubicaron, lo llevaron entonces en extradición a los Estados Unidos y de allí nos lo acaban de mandar de regalo. Por otro lado, bueno, pues la Iglesia acaba de concretar toda una serie de cambios que se venían cocinando, por así decirlo. Ahora, pues, de acuerdo a las informaciones que dieron 2 cardenales, hablando a nombre del Papa Francisco I, la Iglesia acoge a los divorciados. Estos podrán participar, bueno, pues en todas los distintos oficios de la Iglesia. Ya no son excomulgados, porque antes eran excomulgados. Por otro lado, la Iglesia pues, va a reconocer las uniones consensuadas y aunque en este caso el Vaticano se manifiesta en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, sin embargo, dice que debe respetarse la dignidad de los gays. Se recuerda la frase de Francisco I cuando un grupo de periodistas le preguntó en relación con las personas que tienen ese tipo de preferencia sexual y él dijo, bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Por otro lado, pues naturalmente ahí sí el Vaticano mantiene una posición muy firme en contra del aborto a partir del concepto de que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Bueno, esto parecería un caso de mala suerte, pero realmente es mucho más que mala suerte. Kimberly Navarro, una reina de belleza dominicana, pues tuvo toda esta serie de acontecimientos. Un camión la chocó en la autopista. El chofer no se detuvo para auxiliarla, sino que se dio a la fuga. Entonces un grupo de individuos se acerca a ella mientras está contemplando el destrozo de su carro. Pero en vez de auxiliarla, la atracaron y finalmente llegó un amigo y lo primero que hizo fue preguntarle si tenía licencia. Ya antes ella había pasado por la pena de que su padre había muerto con motivo de una discusión por un accidente de tránsito. Repito, mala suerte, mucho más que eso. Todas son manifestaciones del deterioro de valores en nuestro país, como es el canalla de chofer que la colisionó y se dio a la fuga, los facinerosos que se aprovecharon de su situación para atracarla, y el AME que por lo visto no tiene la menor idea de que lo primero en caso de un accidente es prestar la ayuda a la víctima y no pedirle la licencia de conducción. A ver, por favor, nos van preparando un resumen que hay de las actividades del MINER. Pero mientras lo van preparando, pues tenemos aquí a recordarles 2 eventos muy importantes que es mañana. Mañana se cumple el 93º aniversario de la creación de la Junta Central Electoral. Con ese motivo, pues se va a celebrar una Eucaristía a las 6:30 de la tarde en la sede de la propia Junta. Va a estar oficiada por su excelencia reverendísima Jude Tadeo Ocolo, que es el nuncio apostólico de su santidad, y va a ser concelebrada por el ilustrísimo Monseñor Agripino Núñez Collado. Va a ser, repetimos, en el Salón Multiuses de la Junta Central Electoral. Y mañana mismo también, pero más tarde, a las 7:30 de la noche, pues nuestra colega Lorena Solano
se complace en invitar a la celebración del segundo aniversario de su programa de televisión, Mi Libro y Yo. Esto va a ser en el Gran Salón del Hotel Sheraton, Santo Domingo. Vamos a ver si nos pone, por favor, el resumen del Miner, que está ahí en el control, para inmediatamente después pasar con nuestra huésped hoy en Teledebate. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Barret, representó al presidente Danilo Medina en el Te Deum realizado en la Catedral Santiago Apóstol de Santiago de los Caballeros como parte de los actos conmemorativos al 172 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Amarante Barret estuvo acompañado de la gobernadora civil de Santiago, Aura Toribio, el senador Julio César Valentín y la directora regional de Educación, Tércida Franco, entre otras personalidades civiles y militares. Luego, el presidente Danilo Medina encabezó el tradicional desfile cívico-militar con la participación de batallones de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Armada Dominicana, la Policía Nacional, así como de estudiantes portando la bandera dominicana. El ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, autorizó a directores de centros educativos de Santiago a disponer de vigilantes comunitarios en las escuelas para evitar que personas desaprensivas puedan dañar los patrimonios escolares. La medida busca evitar actos vandálicos y de delincuencia común en los centros educativos en la provincia cibaeña. Bien, nuestra huésped hoy es la licenciada Jacqueline Jiménez García. Jacqueline tiene un largo currículum, ella es abogado y notario, se recibió en la UNFU, que por cierto acaba de cumplir 50 años ahora. En 1992 obtuvo su maestría en Ciencias Políticas en la misma universidad. Después hizo un posgrado en la Pucamaima. Se ha desarrollado sobre todo en asuntos de la niñez, adolescencia y familia desde el año 1989, gerente general del bufete Jiménez García y Asociados, y bueno, se especializan precisamente en temas de la niñez y la mujer. Además, ella tuvo mucha participación, fue de hecho casi la inspiradora del Código para la Protección de los Derechos Fundamentales para los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, pues miembro de la Comisión Legal de Norseca, presidente del Tribunal Disciplinario de Fedovici y vicepresidenta del Comité de Egresados de la UNFU, encargada de la sección de derecho el derecho del revés, en el programa Radial 96.1 FM, donde tratan temas del derecho de familia. Es miembro además activa y facilitadora de la Fundación Dominicana de Abogados Migratorios, donde se ha especializado precisamente en ese tema. Además es directora del Instituto Nacional de Protección al Menor. Ha hecho un trabajo extraordinario sin fines de lucro para proteger a niños, niñas, adolescentes del abuso sexual y otras formas de abuso y maltrato. Entonces, aquí la tenemos porque ella es facilitadora del Diplomado de Derecho de Familia de la Universidad Interamericana. Ese es un evento que se celebra todos los años, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, ese diplomado ahora precisamente se va a efectuar ¿en qué fecha? El 16 de abril. El 16 de abril comienza. Comienza. Son 16 módulos, 16 temas diferentes. Ajá. Dura unos 4 meses, 100 horas. Dura 4 meses. Entonces aquí leemos que son 100 horas. Sí, 100 horas. 40 teóricas y 60 horas prácticas. Sí, queremos más que la teoría, que el participante tenga destreza con relación a todo lo que es niñez, adolescencia y familia. Ahora, ¿a quién va dirigido el diplomado? Va dirigido a todo público, desde abogados, estudiantes de derecho, directores de colegio o de escuelas públicas, profesores, amas de casa, padres. O sea, cualquiera que vaya puede obtener su diplomado. No hay prerequisito, don Mario, porque entiendo que el derecho familiar, y más como lo hemos enfocado,
tiene una diversidad de aplicaciones, Claro. desde tu vida práctica en tu familia, conociendo tus deberes y tus derechos, hasta más allá. Usted ve todos esos problemas que pasan, de la burla, el bullying en las escuelas, que llegó hasta que mataron una niña en la Romana. en la Romana. Todo eso Que por puede cierto, ser... no se ha hablado más del tema. Sí, pero está en investigación. Todo eso se puede evitar si usted tiene una correcta educación en derecho de familia, porque ahí básicamente se le enseña a las autoridades cuáles son sus obligaciones y se empodera, porque muchas personas ahora tienen miedo de corregir a los niños, niñas, adolescentes que no sean sus hijos, y hasta los hijos tienen miedo de corregirlo. Sí. Entonces es porque desconocen que realmente el Código para Niñez, Adolescencia y Familia no tiene prohibida la corrección. Lo que tiene prohibido es el maltrato y el abuso. Así es. Sí, bueno, precisamente hoy en estos días estaba analizando ese tema y digo, yo no soy experto en nada de eso, pero aplicando un sentido de la lógica y la experiencia que tiene uno, la experiencia de vida. Claro. Y mi criterio en ese sentido es que realmente el proceso de educación empieza en el hogar y la escuela es complementaria. Sí. Y que tiene que haber correspondencia entre una cosa y otra, porque nada hace, por ejemplo, que un niño le enseñen en la escuela valores y después llega a su casa y encuentra antivalores. Exactamente. O al revés, que le enseñe valores en su casa y después llega a la escuela y se encuentra pues que es todo lo contrario. O sea, le crea todo, yo creo que le crea todo, por el contrario, un conflicto enorme de carácter conductual. Por un lado, cómo me comporto y por otro lado, cómo me comporto. O sea, tiene que haber en ese sentido un trabajo conjunto, a mi juicio, no solo de los maestros, porque se habla de la escuela, bueno, pero y del hogar también tienen que ser los padres. Por eso mismo nosotros lo estamos enfocando en todas las personas. Ojalá que de todos los colegios, escuelas, puedan enviar a alguien, porque esto le va a servir a ellos para ser entes multiplicadores de cuál debe ser la conducta de nosotros los adultos frente a la niñez, adolescencia y familia. Hay un desconocimiento total, se ha inspirado mucho en que los menores de edad conozcan sus derechos, pero no se ha hecho un buen trabajo con relación a sus deberes. Entonces tenemos jóvenes exigiendo derechos, pero no cumplen con sus deberes. Bueno, y aquí casi nunca veo que nadie habla de deber, la gente habla, todo el mundo Nada exige más de su derechos, derecho. pero Tú nadie le dice... preguntas a un menor de edad, dime 2 de tus deberes, que menciona el código. Son 10, igual que el decálogo de los derechos, pero ellos nada más se saben los derechos. Bueno. Entonces, tenemos que capacitar. Para mí, todo este problema social que se está dando, que usted hablaba en las noticias, con respecto a las menores embarazadas, la cantidad de mortalidad infantil, todo esto se puede mejorar con una debida educación. Una educación que sepa cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, nuestros límites, saber qué cosas podemos exigir. Más del 50% de los casos que llegan a fiscalías barriales por motivo de niñez, adolescencia y familia, se pueden evitar con una buena educación. Entonces, el que participe va a ser un ente multiplicador en su entorno, ya sea en su empresa, ya sea en su casa, en su barrio, sea un fiscal, sea un juez, sea el facilitador que sea. Usted va a estar capacitado con su diploma certificado de que usted tiene conocimiento en estas leyes y en esta materia. Yo sí pienso también que quizá haya que hacer un poquito más de énfasis dentro de lo que son los programas de docencia en la escuela, en lo que son los valores. Claro. Me parece que eso se ha descuidado un poquito a lo largo del tiempo. No estoy hablando de ahora, sino que es un problema que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Y que vivimos diciendo que hay que hacer algo, pero ninguno hacemos nada. Entre las recomendaciones que yo doy en la conferencia inaugural de este diplomado, porque no soy la única facilitadora, yo coordino, pero somos 7 facilitadores. Y en esta conferencia yo hago unas recomendaciones. Por ejemplo, yo recomiendo que se le enseñe defensa personal después de los 12 años a todos, hembras y varones. Segundo, yo recomiendo que para graduarse del colegio tengan una recomendación familiar notarizada, donde el padre o la madre diga que la conducta de ese alumno es propicia y se pueda graduar.
de bachiller. O sea que tiene que tener una conducta aceptable dentro del hogar para llegar a un título. Lo mismo con la universidad. Que den una materia especial que se llame Derechos de la Familia y que ahí ellos puedan aprender sus obligaciones. Entonces, sin la recomendación familiar, usted no obtiene ningún trabajo, no obtiene ningún tipo de título universitario, ni siquiera un título escolar. Me voy a graduar de octavo, mi certificación familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces son muy buenos estudiantes, pero tienen una inteligencia emocional pobre, tienen una conducta dentro del hogar pésima. ¿Y en la sociedad? Y en la sociedad, entonces estamos graduando personas capacitadas intelectualmente, pero que en lo social, en lo familiar, son analfabetos. Entonces creo que debemos cambiar la modalidad, porque lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Claro. Mientras siga siendo el derecho familiar algo moral, no legal, no exigible, no tiene consecuencias penales, pues vamos a estar dejándolo de lado y la conducta en el hogar no va a ser valorada. Entiendo que esa recomendación sería muy buena, al igual que otras recomendaciones de la paternidad responsable, de que personas que están condenadas a pago de alimentos no puedan viajar si no están al día en el pago del alimento. A través de la Procuraduría General de la República, crear un departamento donde se registre todas las conducencias que emanan con relación a los alimentos y que no se le permita salir del país como hacen los países desarrollados. En Estados Unidos, si usted está condenado a un child support, pues usted no puede salir del país a menos que estén al día en el pago y se pueda eso certificar. Además de eso, creo que le retienen en este caso la pensión alimenticia, la retienen del salario. Sin necesidad de que nadie le exija. Correcto. Aquí tenemos un artículo, el 182 de la ley 136-03, y que yo misma, en mi ejercicio privado, he tratado en muchas empresas públicas y privadas de que se haga el descuento salarial por una pensión, que es el único embargo permitido en el Código de Trabajo, y me da muchísima dificultad notificar al Departamento de Recursos Humanos para obtener que puedan al fin reconocer la sentencia. Incluso porque no quieren cumplir con la ley. ¿Y la Procuraduría en ese caso qué hace? En este caso es privado porque dice que será demandado en daños y perjuicios. Y he tenido que someter a la Marina de Guerra, ahora tiene otro nombre, la Marina de Guerra, lo he tenido que someter por no cumplir con el descuento salarial y ellos han tenido que pagar. La pensión dejada de pagar la han tenido que pagar y han sido condenados a través de una sentencia memorable que obtuve en un juzgado de paz. O sea que mira hasta dónde tenemos que llegar por la falta de conciencia. A mí me gustaría muchísimo que los jurídicos de estos departamentos castrenses pudieran hacer el diplomado y entender la importancia de la pensión alimenticia. Tiene rango constitucional y entonces dejan de lado a las pobres madres que están buscando esta pensión y que le es tan difícil, imagínese un militar, que vaya a otro militar de inferior rango a ejecutar una pensión, a ejecutar una prisión. No lo podemos lograr. Entonces, la ejecución, ¿cómo se vuelve? Imposible. Entonces, tenemos que ir cambiando la mentalidad desde el ángulo que estemos. Si soy padre, si soy madre, si lo que soy es policía, si soy un militar, si trabajo en la jurídica de esas instituciones castrenses. Entonces, la capacitación es el futuro. Así mismo es. Bueno, ahora, ¿cómo uno puede acceder en este caso al diploma? O sea, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cuáles son los requisitos? Es muy sencillo, debe llamar al 809-224-8018. Ese es mi móvil. Y también a la oficina, en horario de oficina, de 8 de la mañana a 7 de la noche, corrido al 809-566-6162. Allá lo vamos a atender. Con la copia de su cédula se puede inscribir. Si lo quiere hacer por la vía telemática, le saca una foto, la manda por WhatsApp o por internet a la cédula y puede depositar en una cuenta del Banco Popular y ya automáticamente está inscrito. ¿Cuánto es el costo del diploma? Nosotros tenemos un costo de 18,000 pesos, pero para los empleados públicos
para los estudiantes tenemos una facilidad de un 20% de descuento. Y lo estamos dividiendo los pagos, 3.000 pesos de inscripción y 1.000 pesos semanales. Semanales, o sea, como el primer día no se paga, los otros son 15 sábados. Creo que para lo que estamos capacitando es una buena inversión y que cualquier institución pública o privada puede pagar a sus empleados para capacitarlos. ¿Ha tenido buena participación en los diplomas anteriores? El primero que hicimos fue en la UNFU y nosotros graduamos 53 personas. Y ahora acabamos de hacer otro que graduamos 22 personas. O sea que ha tenido muy buena acogida y creo que este tercero también va a tener una excelente acogida. El cupo es limitado a 50 personas, pero todavía hay facilidades y también tenemos becas, medias becas. Queremos que ustedes se acerquen y pidan información, que esto que han escuchado es un poquito nada más de todo lo que pueden aprender. En este caso, por ejemplo, yo estaba leyendo ahí lo que ustedes mandaron aquí, el diplomado. Entonces, hay un aspecto que no vi ahí reflejado y creo que es recientemente fue que se definió por parte del Tribunal Constitucional, creo que es el aspecto de las uniones consensuadas, ¿no? Porque que creo que ahora lo han equiparado en este caso al matrimonio, ¿no es así? Claro que sí. El artículo 55 y 56 de la Constitución ya le da apariencia de matrimonio a las uniones libres o uniones consensuales si cumplen con 5 requisitos. Eso es que tenga apariencia de matrimonio, que ambos sean solteros al momento de su unión, que sea a largo plazo. Se estipula que algunos 3 años, que es la misma cantidad de tiempo que se tiene para una adopción, también que sea pacífico, o sea, que no hayan tenido querellas entre ellos por violencia de género, y que sea ininterrumpido. Entonces, esas uniones producen derechos y deberes y se asimila a la figura del matrimonio. O sea, que hay que dividir los bienes. Si uno de los dos tiene alguna situación económica, el otro tiene que darle auxilio, pensión alimenticia, y sí está incorporado en el material a cargo del magistrado Pérez Lora, quien es un juez de corte de niños, niñas, adolescentes y un excelente profesional. Y naturalmente ahí está contemplado el derecho de herencia, en caso de que uno fallezca. Sí, en caso de que alguno fallezca, si son pareja consensual, el 50%, porque es como si fuera una sociedad, don Mario. Correcto. Entonces, en esa sociedad, el 50% al esposo que son los bienes gananciales, que le llaman. Los bienes gananciales es lo que produce los bienes propios. Es otro tema diferente, que cuando una persona tiene bienes propios antes de la unión libre o antes del matrimonio, se divide lo que esos bienes producen. Por ejemplo, usted tiene un edificio de apartamento y genera una renta. Entonces, esa renta es lo que se divide, porque se sabe que el bien era un bien propio suyo antes de casarse y que no entró a la comunidad. Pero todos esos aspectos tan interesantes que usted está mencionando van a ser tratados con los facilitadores. De esa partición, de esa herencia, se encarga la magistrada Claudia María Peña, quien fue juez del Tribunal de Tierra, trabajó en el Tribunal de Tierra con las particiones y ahora es juez del Tribunal de Familia. Entonces, conoce ambas formas de partición. Con ella aprendimos muchísimo respecto a la partición de las herencias, la partición de la comunidad y hasta la partición de los socios que tienen bienes comunes y no se ponen de acuerdo en cómo partir. Antes de ir a la pausa, que tenemos que ahora cumplir compromisos comerciales, si usted se entera, por favor, del edificio que usted dice que usted me atribuyó por donde ando, me avisa, por favor, que me viene muy bien. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, pues seguimos conversando con la licenciada Jacqueline Jiménez. Mire, ahí vi en su currículum que usted es experta también en migración, temas migratorios, que son muy importantes porque hay una gran cantidad de dominicanos
en el exterior y otros también que están en un proyecto de ubicarse en distintos países buscando mejores condiciones de vida. Ahora, ¿qué relación guarda en este caso el tema migratorio con los derechos de familia? Los derechos de familia y la migración están ligados porque la residencia, así como la visa, tiene que ver mucho con el arraigo familiar. Entonces, si una persona tiene problema en el acta y no aparece el apellido del papá o de la mamá, pues no puede ir a pedir visa o residencia por esos niños menores de edad. Y muchas veces, antes de la persona viajar, debe arreglar muchísimos documentos, como son actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, tener correctamente su documentación y tener los permisos necesarios para los menores de edad poder salir del país. O sea, nosotros también le damos un enfoque en el caso migratorio a este diplomado de Derecho de Familia, así como hemos visto que muchas personas cuando tienen que llenar el formulario DS-160, entre los ingresos, si usted es una madre soltera, pues usted puede poner sus sentencias de divorcio o su sentencia de alimento, que eso es parte de los ingresos que usted puede llevar al consulado, tanto americano como al consulado europeo. Soy especialista en derecho migratorio norteamericano y derecho migratorio europeo. Todavía el asiático, chino, no hemos incursionado en eso, pero sí están muy ligados. Fíjese también cuando se hace una adopción, si es una adopción internacional, de eso vamos a estar hablando, cómo esos padres adoptantes se pueden llevar a esos hijos adoptados fuera del país, y nosotros hacemos el enfoque general para que la familia esté unida, sea aquí, sea fuera de aquí, las partes puedan estar unidas, haya reubicación familiar, y estamos dando también consultas sobre esto, y en el diplomado vamos a tener una sección para la migración y la familia. Están íntimamente ligados. Cada vez que se va a hacer una residencia, por ejemplo, se necesita de saber si usted estuvo divorciado con anterioridad, cuál es su estatus, cuál es su modo de vida. Entonces está muy ligada la migración con el derecho de familia. Bien, bueno, ya casi nos quedan un par de minutos, vamos a resumir entonces de nuevo. ¿Cuándo empieza el diplomado? El diplomado empieza este sábado. A las 9 de la mañana. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el mismo sábado. Hasta el mismo Lo único sábado. que si usted se inscribe antes o se preinscribe, le vamos a llevar el material, porque el material es entregado físicamente y también es semipresencial. Si un sábado usted no puede ir, puede mandar un representante o lo vamos a estar grabando y se le manda a usted de manera individual, o lo puede reponer en el próximo diplomado. Pero si usted falta un sábado, no pasa nada, porque cada tema es un módulo y cada módulo es un sábado. Correcto. O sea que si usted faltó este sábado y no pudo ir a hablar sobre los consejos de familia, la interdicción, el sábado que viene usted va a oír hablar otro tema totalmente distinto, y así no pierde ninguna hilación. Yo estoy muy entusiasmada con el diplomado, el anterior fue excelente, le decían que era una maestría más que un diplomado, y quisiera que la mayor cantidad de personas puedan aprovechar esta capacitación. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Universidad Única, la Interamericana. ¿Dónde está? Eso queda en la Dr. Báez, número 4, es una zona bien céntrica de Gascue, próximo al Palacio Nacional y a la Avenida Bolívar. O sea, hay rutas ahí de carro, hay parqueo y estamos muy bien contentos con todo lo de la universidad. Tiene el aval en su diploma, va a tener el aval de la universidad. ¿De qué hora a qué hora? Es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y bien aprovechadas. Damos un receso bien corto, la primera parte es teórica, la segunda parte es práctica. Si usted puede llegar a cualquier hora, se ubica. ¿Qué quiere decir práctica? Práctica es casos de la vida real bueno, que se puedan presentar. Por ejemplo, en los alimentos, dónde se piden los alimentos, cómo se piden, a quién se le pide, quién tiene derecho a pedirlo. Se hace una simulación en ese caso. Es una simulación, pero muy interesante. Claro, han salido cosas muy interesantes. Hay una retroalimentación entre el participante y el facilitador. Bien.
Los teléfonos de nuevo ya para finalizar. ¿Cómo no? 809-224-8018 y 809-566-6162. Eso es para las personas que quieren, en este caso, inscribirse y participar. Y estamos en todas las redes sociales como Jacqueline Jiménez G. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted, don Mario. Le deseo todo género de éxito porque tengo la seguridad de que eventos de esta naturaleza pues contribuyen mucho en el fortalecimiento de la institución familiar que nuestro país está atravesando por una profunda crisis, ¿no? Sí, señor. Esa es la situación. Así que muchas gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, don Mario. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadulla. A despecho de algunas críticas que le quieren restar importancia, peso y prestigio, la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido celosa y permanente defensora de la libertad de expresión en el continente a lo largo de varias décadas. Sin tomar en cuenta ideología, sea de derecha o de izquierda, la CIP ha medido con el mismo rasero crítico a todos los gobiernos que de una u otra forma atentan contra el ejercicio de una prensa libre y pluralista. De igual modo, los medios que la integran han sido en su mayoría espacios continuamente abiertos a las denuncias de actos de corrupción, tanto públicos como privados, así como al combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, las campañas cívicas, la lucha contra la pobreza, las injusticias sociales y muchos otros temas de interés general, pero siempre teniendo como norma inflexible el respeto a la libertad de expresión. Los ejemplos sobran. De ahí la relevancia que cobra el hecho de que la CIP haya efectuado aquí su habitual sesión de medio año, que siempre se celebra en el mes de abril como avance de su Asamblea General que tiene lugar en el mes de octubre. Fue por la naturaleza y diversidad de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados una jornada en extremo laboriosa. Para nosotros en particular, que en varias ocasiones asistimos a la CIP hace ya bastantes años, representando al diario cubano El Mundo en Exilio, perteneciente a una empresa presidida por Amadeo Barletta, que fue confiscado por el régimen castrista, al igual que el resto de los medios de comunicación, su presencia en el país es ocasión de desempolvar recuerdos añejos. El más emotivo de todos fue la charla que sostuvimos con el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, pocos meses antes de que asesinos al servicio del dictador Anastasio Somoza le dieran muerte alevosas. Un hecho que galvanizó la oposición de la sociedad nica y contribuyó de manera muy significativa al derrocamiento de aquel régimen de oprobio. El evento, tan pródigo en valiosas resoluciones, contó con las orientadoras intervenciones de Adriano Miguel Tejada, Percio Maldonado y Miguel Franjul. Corrió a cargo de ellos y cumplieron a cabalidad su cometido de trazar el panorama de la prensa nacional, sus ángulos positivos, incidentes por suerte aislados y retos pendientes, en particular la despenalización del delito de prensa para los periodistas. Un gesto merecido y enaltecedor, el reconocimiento que el organismo y la Sociedad Dominicana de Diarios rindieran a Rafael Molina Morillo, figura emblemática del periodismo nacional y cruzado incansable de la libertad de expresión, quien desempeñó en forma cabal la presidencia de la CIP, un cargo que anteriormente había honrado Germán Orne, tenaz e insobornable batallador por el ejercicio de la prensa libre. Renglón aparte para el presidente Danilo Medina, su presencia en el encuentro, el discurso que dirigió a los participantes y su rúbrica al pie de la declaración de Chapultepec, que reafirma el sagrado principio de la libertad de expresión, asumido por su gobierno como un firme compromiso, sirvió de culminación al más alto nivel
a este importante evento de la prensa continental. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores para que no se pierdan el resto de la interesante programación de este canal 23.